Hola amigos de la Electronic Literature Organization. Soy Rodolfo Mata del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a participar con mis colegas Leonardo Flores, Claudia Cossack y Cecily Raynor en el panel Building on Continuity in Latin American e-Literature con la ponencia Literatura electrónica latinoamericana, lenguas nativas, traducción y formas de diálogo. La presentación de este panel está ligada estrechamente a la próxima publicación de la primera antología de literatura electrónica latinoamericana, Lit-ELAT, en cuyo comité editorial participé al lado de mis colegas Leonardo Flores y Claudia Cossack. Ellos ya habrán expuesto gran parte de su contenido, organización y lineamientos, por lo que yo seré muy breve al respecto, procurando no repetir. Después del cierre de la convocatoria en septiembre de 2018, han transcurrido 1 año y 10 meses llenos de trabajo. Revisamos las obras enviadas, seleccionamos las que se incluirían y creamos una sección de pioneros que nos obligó a sumergirnos en la historia de la literatura electrónica latinoamericana, a debatir sobre sus inicios y las condiciones culturales y tecnológicas que los rodearon. Entablamos comunicación con los autores para solicitar autorizaciones e información sobre sus obras. Después vino la fase en que nos encontramos, el diseño del sitio web y finalmente la organización de la documentación de apoyo, como son imágenes, videos, archivos descargables, etc. Por muchos años, varios autores de literatura y arte electrónicos, cuyas lenguas nativas son el español o el portugués, las principales lenguas de Latinoamérica en términos numéricos, u otras lenguas habladas en la región, se han visto forzados a producir traducciones de sus obras al inglés, la lengua hegemónica en el medio, ya sea a nivel de sus paratextos, reseñas poéticas de autor, currículos o dossiers, índices, etc., o de manera integral. Algunos de ellos incluso tienen sus portafolios artísticos solamente en inglés, o primero en inglés y, como opción lateral, en sus lenguas nativas. Un proceso en sentido inverso es muy raro. Si la lengua original es inglés u otra lengua colonizadora como francés, el proceso de traducción generalmente se detiene cuando se alcanza la lingua franca. Además, generalmente la traducción no es buscada por el autor, sino por el traductor. Para los latinoamericanos, sus lenguas nativas se han presentado como ambiguos hándicaps que hay que superar en lo posible para no perder la oportunidad de diálogo con otros autores. En este sentido, oscilan entre dos polos. Vistas desde el lado de allá, figuran como el reflejo exótico de la vanguardia central en expansión, la e-literature. Desde el lado de acá, buscan traducirse en un movimiento de identificación del afluente con el mainstream. Junto a la presión de la traducción, aparece la resistencia a ella, afirmación de la diferencia, construcción de un ámbito propio. En eso estamos. El esquema es concéntrico si pensamos en las lenguas dominadas dentro de las que son hegemónicas en América Latina. En esta perspectiva hemos discutido, por ejemplo, la incorporación de trabajos con el zapoteco en México y el quechua en Perú, zapoteco 3.0 y quechua.memes. La presión por la traducción ha causado incluso una discontinuidad en la producción de los artistas en sus lenguas nativas, ya que implica invertir grandes esfuerzos en las tareas de traducción. La creación de una antología de literatura electrónica latinoamericana y caribeña sirve como un foro para que el diálogo intralatinoamericano pueda tener un apoyo sólido sin tener que pasar por la lengua franca como un estadio previo. Durante la elaboración de la antología Lit-ELAT, volumen 1, este problema se manifestó de diversas maneras y con distintas connotaciones. Trataré de mostrar varios de sus aspectos comentando algunos casos. El primer caso que presento aquí es la opción de algunos artistas por el bilingüismo explícito anunciado directamente en la portada. La página Poesía Inesperada del peruano José Aburto es un buen ejemplo. La entrada automática es en español, con la opción muy clara en la parte superior para cambiar al inglés. No obstante el cambio, la intención queda a medio camino, lo cual se entiende perfectamente dado el esfuerzo que implica. Si en la página en inglés la declaración fundamental de Aburto acerca de su propio trabajo aparece en dicha lengua,
Al entrar en una pieza importante como lo es Grandes Esferas Celestes de 2001, vemos que su texto explicativo no lo está. Esto puede deberse a dos razones. Como se aprecia, la página tiene un video de la pieza que está en flash, lo que indica que el autor se encuentra en la importante tarea de documentar la manera en que funciona el poema en vista de la próxima desaparición del plugin. La otra explicación es que la pieza está en español y su valor como literatura electrónica está fundamentalmente en el funcionamiento del español, pues la cuestión gráfica y cinética se entiende sin traducción. Si hacemos una analogía con un libro en papel, sería como pensar en la presentación de un poeta inglés que incluyera una serie de poemas en inglés con una descripción en español de lo que dicen los poemas, pero sin la traducción de los poemas mismos. Vemos entonces que la función de esta traducción parcial, y digo parcial porque están traducidos los paratextos. Está traducido, por ejemplo, aquí la posición como artista que nos muestra José Aburto y también la clasificación de sus obras. Si vamos al que está en español, vemos también aquí que las clasificaciones están en español y el paratexto explicativo también, ¿no? Entonces decía yo que la función de esta traducción parcial es otra y tiene que ver con la inserción en los circuitos hegemónicos, mientras que el diálogo sobre la pieza completa se daría a nivel más profundo. La obra en sí, Grandes Esferas Celestes, no está traducida. Aburto tiene una larga trayectoria artística que él ilustra en su página con obras desde el año 2000. Poesía Inesperada posiblemente tuvo otros nombres y otros sitios. La Wayback Machine tiene registros de su URL solo a partir de 2009. A Aburto no le preocupa la historia a ese detalle y no es posible ver una evolución del rasgo de la traducción. Un segundo ejemplo es la página posttipográfica del argentino Fabio Doktorovich, término con que el autor define la poesía no lineal que rompe con la convención de lectura de izquierda a derecha, principalmente poesía visual, sonora y performática. Incluye a varios autores, es decir, está dedicada al tema, no es una página exclusivamente autoral. En eso sí tiene un énfasis de inserción en la historia. Quiero agregar que Posttipográfica también alberga un sello editorial de publicaciones tanto electrónicas como en papel, lo cual refuerza su carácter no personal. La página adopta una estrategia bilingüe también, pero con una portada inicial que está por default en inglés. No obstante, los títulos cambian al español al pasar el cursor sobre ellos. Es una estrategia ingeniosa que proviene de una más sencilla similar a la de Aburto y que se encuentra en la sección Legacy Histórico. Hace uso de las banderas como indicaciones de la lengua, lo cual coloca al lector ante la disyuntiva entre el español argentino y el inglés estadounidense. Es curioso cómo este gesto marca una nueva regionalización, aunque si no se aplica a ese giro interpretativo, los iconos funcionan como las indicaciones ENG y ESP de Aburto, pero con un estilo cercano a los 90s, cuando nació el sitio. Estas tres estrategias de presentar opciones bilingües se mezclan en la sección que el autor dedica a su obra. Essays ensayos presenta una selección de textos, algunos en inglés y otros en español. En QR Poetry, Poesía QR, los iconos banderas muestran dos versiones de un ensayo largo sobre el tema. Como se ve, los casos son variados: textos en una sola lengua, textos con traducción y piezas no traducidas. Posttipográfica, explica Doktorovich en la portada inicial del sitio, nació en 1996 y se mantuvo con el aspecto que tiene en Legacy Histórico hasta 2007, año en que cambió al blog WordPress homónimo, hasta que en 2019 regresó al anterior URL que fue reformado. Quien ha sostenido sitios electrónicos sabe del gran esfuerzo que esto implica y de las irregularidades y la falta de uniformidad que suelen presentarse. Una última observación es que Doktorovich, siendo un artista electrónico con un vínculo fuerte con la poesía visual conceptual, la cuestión textual tiene un tono diferente a la que adquiere en otros artistas. Claro, hablo de manera intuitiva sabiendo que una afirmación así es arriesgada y necesitaría una demostración para la cual no hay tiempo. Lo visual frecuentemente tiende a explicarse por sí solo, a obviar la traducción y a veces a impedirla. El caso del mexicano Eugenio Tiselli es un tercer ejemplo que abre otras dimensiones, otros énfasis. Su página más conocida es Motor Hueso, en la que está su trabajo con escrituras digitales, ya que él considera aparte las escrituras colectivas,
para las cuales ha desarrollado un software Android de interacción social con geolocalización disponible en su página Ojo Voz. Lo primero que llama la atención de Motor Hueso es su diseño blanco y negro con ausencia de imágenes, botones y cualquier adorno. Su estética se asemeja a la de una pantalla de código de programación, estética que se acopla con el epígrafe de Flosser, que habla del futuro de la escritura teniendo a la cultura como un gigantesco transcodificador, caja negra con input de texto y output de imagen. Ticelli complementa la observación de Flusser diciendo que es tiempo de transparentar esas cajas. Esto se relaciona con su trabajo de programación, un punto fuerte de su poética, que agrega la defensa del código abierto como una política. Antes del Motor Hueso, en la red desde 2003, Ticelli participó en la página colectiva Vaina Systems de 2000 a 2004, desde donde distribuía su software MIDI-Poet, una de sus creaciones principales. Como se puede ver, las flechas rojas señalan algunas indicaciones de opciones de lengua, English, español y un eventual francés, esparcidas a lo largo del bloque de texto que es el hiperíndice de sus trabajos. Los subrayados azules muestran detalles de la estética de código, el uso de expresiones como doc más download y signos como ampersand, el slash y los corchetes. En un intercambio de correos, Ticelli me aclaró que, al inicio de su trayectoria artística, la inclusión de señalamientos en inglés se debió a que en español tenía pocos interlocutores, pero conforme fue pasando el tiempo, la situación cambió y prefirió el español. Acerca de las decisiones de qué lengua emplear en una determinada pieza, no siguió estrategias o razonamientos, sino el impulso creativo. Hay piezas en inglés, en español y mezcladas. Me comentó que, en acto de rebeldía ante la moda de reformar los sitios web incorporando animaciones flash, prefirió resistirse en el puro y duro HTML. La estética de código trae de nuevo la cuestión de la lengua franca, pues en él es irrenunciable la presencia del inglés. El menú de MIDI-Poet estuvo inicialmente en inglés. ¿Hasta dónde vale la pena traducir el menú y los archivos help de un software y para qué? Ticelli lo hizo con la intención de acercarse al hispanohablante en una época en que esto era poco común. ¿Es el código una lengua franca? Recordemos la polémica del sesgo pro-inglés del código ASCII y su paso a Unicode y UCS. Esto remite también a la accesibilidad y disponibilidad de tecnología, otra de las fuerzas involucradas en esta tensión entre hegemonía y descentralización imposible de abordar aquí. Termino con la mención de 3 trabajos de Ticelli, 2 relativos al código y 1 a la traducción. Degenerativa, una página que cada vez que se visita se corrompe, muestra el código. Un blog de nombre impronunciable en que una máquina publica en su lengua. Y el 27, conocida obra que muestra la traducción al inglés del artículo de la Constitución mexicana dedicado a definir la posesión de los bienes territoriales del país, traducción que refleja la dominación financiera desde los números de Wall Street como colonización lingüística. No puedo continuar viendo al detalle ejemplos, solo menciono 2. La página del brasileño André Valias, artista heredero de los poetas concretos, que muestra de nuevo solo la traducción de paratextos, y Diego Bonilla, mexicano migrado a Sacramento, California, hace 20 años, con un marcado bilingüismo y una página que muestra su obligada preferencia por el inglés. Por último, algunas conclusiones. Para la apreciación del problema ha sido necesario considerar casos de autores y páginas que se extienden por un periodo considerable de tiempo con el fin de notar los cambios relativos a las estrategias de diseño. Aburto, Doktorovich, Ticelli. La necesidad inicial del inglés como lengua franca se debió a que en las lenguas propias de América Latina había pocos interlocutores. Los centros de desarrollo de la literatura electrónica eran liderados por autores cuya lengua madre es el inglés. La centralización lingüística también se debió al desarrollo y disponibilidad económica de la tecnología en la región, su democratización. El surgimiento de los social media favoreció la difusión de muchas cosas, entre ellas la literatura electrónica, y ayudó a crear público. El estatus inicial de la traducción tuvo un periodo de herramienta de socialización, hoy superado por la apertura de nuevos foros e intensificación de los diálogos intralatinoamericanos. La traducción informativa parcial, generalmente de paratextos, tal vez ha sido reemplazada por el uso de los traductores automáticos.
El multilingüismo de raíz prevalece y la traducción integral sigue su curso, con la dificultad que implica llevarla a cabo sobre piezas complejas como son las obras literarias electrónicas, especialmente las generativas. Los elementos gráficos, sonoros y cinéticos generalmente no necesitan traducción. La lengua franca continúa siendo el inglés, que también está por detrás del código. Bueno amigos, les agradezco mucho su atención y me despido desde esta reclusión en la Ciudad de México, con la pandemia siendo alegrada un poco por las orquestas itinerantes y su música de marimba. Gracias.